Saludos y muy bienvenidas, muy bienvenidos otra vez más a mi canal. En esta oportunidad les voy a socializar la semana 10 de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a octavo grado. Repito, octavo grado, Ciencia, Salud y Medio Ambiente de la semana número 10. Recordarles, el primer trimestre ya va a ir casi en la recta final. Aproximadamente van a ir quedando otras 2 semanas más, otras 2 guías de aprendizaje más aproximadamente, o 3 máximo para finalizar. Por lo tanto, estar al pendiente y ponerse al día en todas las actividades que están pendientes. Escribir la fecha, luego la información que contiene la tabla dice Unidad 5, transformaciones químicas de la materia, semana 10. Contenido, biomoléculas, parte 1. Bueno, vamos a estudiar la primera parte y te recuerdo que debes de ir elaborando un breve resumen del contenido de la presente guía. Lo más importante, por supuesto, tenés que ir escribiendo los subtítulos con un color, esa es una sugerencia, y el resumen con otro color. Lo más importante, lo más básico, lo más fundamental. Introducción. Los seres vivos están formados por una gran cantidad de elementos y moléculas. Estas sustancias se unen entre ellas y con muchas otras para formar compuestos de gran complejidad y con funciones importantes para el desarrollo de el buen funcionamiento del organismo. En esta oportunidad hablaremos de las biomoléculas. Aprenderás qué son y por qué es importante la presencia de cada una de ellas en nuestro cuerpo. Y ahí tenemos básicamente la figura número 1. Las biomoléculas presentan diferentes formas. Esta es una molécula del ADN. Ahí tenemos básicamente sí es la del ADN y esa es única entre una persona y la otra. El ADN es único. Biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas de gran tamaño, macromoléculas que forman parte de los seres vivos. Son sustancias imprescindibles y cumplen una serie de funciones importantes para el buen funcionamiento biológico en los organismos. En su estructura básica, las biomoléculas se forman por carbono, y ahí tenemos C, que lo podemos visualizar también en la tabla periódica de los elementos, carbono y el símbolo de C hidrógeno H, que es el símbolo, pero también pueden poseer el nitrógeno N, el oxígeno O, el fósforo P y el azufre S. Algunos pues símbolos no corresponden exactamente a la primera letra de ese elemento de la tabla periódica porque su significado básicamente quedó básicamente en el significado griego o latín. Estos 6 elementos químicos son los más abundantes en los seres vivos, constituyendo hasta el 99% del organismo, tomarlo en cuenta. Estos elementos se unen por medio de enlaces hasta formar moléculas de gran tamaño y complejidad. Algunos ejemplos de biomoléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Entonces es importante también tener una alimentación bastante balanceada, equilibrada, que contenga de estos elementos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estas 4 sustancias se conocen como moléculas de la vida, ya que son vitales para todos los organismos de la Tierra. Sin estas moléculas, una célula o un organismo no podría vivir. Y pues ahí la importancia, básicamente aquí lo voy a dejar marcado. Esos son básicamente que las 4 sustancias que se conocen como las moléculas de la vida. Bueno, interesante. Luego tenemos las 4 moléculas de la vida, son importantes estructural o funcionalmente para las células y en la mayoría de los casos son importantes en ambos sentidos. En esta semana pues hablaremos de carbohidratos y lípidos. En la parte 2 pues vamos a tocar los otros 2 elementos. Carbohidratos. Recordad, escribir lo más importante de cada párrafo y dice así, son compuestos formados por 3 elementos principales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos simples se llaman monosacáridos. Un ejemplo es la glucosa. La glucosa es una molécula muy importante ya que constituye la fuente de energía principal en los organismos. Otro ejemplo de monosacáridos es la fructosa o azúcar de las frutas.
y pues ahí hay frutas de diferentes tonos de la parte dulce. Cuando varios monosacáridos se unen, se forman carbohidratos más complejos. Por ejemplo, la unión de una molécula de glucosa y una de fructuosa forman la sacarosa o azúcar de caña. Y ahí pues ahí tenemos básicamente lo que es el azúcar de caña. Y también la que se produce en las moliendas, que de forma artesanal en los lugares pues rurales. A medida que se unen más moléculas, los carbohidratos van aumentando de tamaño y peso, formando grandes cadenas llamadas polisacáridos. Estos ya no poseen sabor dulce ni alta solubilidad en el agua. Un ejemplo de polisacáridos es el almidón. El almidón es la forma de o en el cual se almacena la energía de los seres vivos y está formado por la unión de muchas moléculas de glucosa. Ahí pues tenemos el almidón a través de eh, eh, raíces, digamos, así como la papa, el camote, el rábano. Bueno, interesante diría yo. Y pues luego tenemos ahí otros carbohidratos complejos son la celulosa, que forma la estructura que sirve para dar sostén a las plantas, y la quitina, que forma el caparazón de los artrópodos. Y luego tenemos los lípidos. Bueno, a diferencia de los carbohidratos, pues vamos a ver aquí qué son y algunos ejemplos de ellos. Llamados también grasas. Son compuestos formados por grandes cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales predominan los enlaces de tipo no polar, por lo cual estas sustancias no son solubles en agua. Los lípidos tienen la función de ser reservantes energéticas y además funcionan de protección, ya que forman capas o que recubren a los órganos protegiéndolos de impactos y conservando el equilibrio hídrico y térmico. Entonces, esto te aportan grasa y la grasa pues te ayuda a mantener el equilibrio térmico, o sea, la temperatura, la energía en tu cuerpo. Ejemplos de lípidos son los ácidos grasos, colesterol y triglicéridos. Bueno, eh, básicamente como efectos o consecuencias de consumir demasiado, digamos, lípidos. Seguramente has escuchado sobre lo malo que es tener colesterol o que existe un colesterol malo y uno bueno. Bueno, en realidad el colesterol es una molécula muy importante. Entonces, no significa que es malo tener grasa, pues al contrario, hay que tener grasa, pero tiene que ser, digamos, proporcional, porque si no tenés grasa y viene digamos, frente frío, pues vas a pasar súper helado. Entonces la grasita te mantiene con ese equilibrio térmico, con esa temperatura un poco estable. Ahí tenemos, pues, al final, pues, en la figura número 3, los lípidos son de grasas o aceites o pueden ser de origen animal o vegetal. Entonces ahí uno de los que aporta mucha grasita a nivel de vegetal, pues es el aguacate. Entonces hay que consumirlo porque ese es de origen vegetal, pero hay otros también que no son de origen vegetal. En el caso del colesterol malo y bueno, se refiere a colesterol de baja y alta densidad respectivamente. Colesterol de baja densidad, LDL, por sus siglas en inglés, es el que se acumula y obstruye las arterias. Acordate, en el cuerpo tenemos venas, tenemos arterias. Entonces la acumulación, la alta concentración de grasa en las arterias, pues obstruye el paso, digamos, viable, digamos, de forma natural o normal a la sangre que está bombeando el corazón. Entonces ahí sí ya van a haber problemas. Entonces debe ser equilibrado. Y una vez que has elaborado el breve resumen o la síntesis, y si puedes hacer esas figuras o recortarlas y pegarlas, pues pasamos al ponte a prueba. Solamente vienen 3 aseveraciones que vas a escribir también en tu cuaderno de apuntes. Dice seleccionar las características que diferencia a los carbohidratos y a los lípidos con respecto a su composición. Pues ahí es el literal B. Los enlaces que predominan en cada uno les dan diferentes propiedades. El número 2 dice, escoge la alternativa que presenta funciones de carbohidratos en el organismo. Pues ese es el C, reserva energética, combustible y soporte estructural. Entonces es bien importante consumir carbohidratos.
Número 3, selecciona la opción con ejemplos de lípidos y ahí pues como ejemplo de lípidos tenemos ácidos grasos, colesterol y triglicéridos. Ahí lo acabamos de leer en ese párrafo. Bueno, luego tenemos las tareas de la semana, cuestionario sobre masa atómica. Pues ahí tenés que completar las siguientes actividades de acuerdo con lo estudiado. Eso vale el 30%. Elaborar un cuadro comparativo con al menos 3 características de los carbohidratos y los lípidos. El cuadro comparativo que vas a elaborar es este. Esta es una respuesta sugerida. Entonces, donde tenés que comparar los carbohidratos con los lípidos. Entonces, al lado izquierdo tenemos los carbohidratos, porque son los compuestos formados por 3 elementos principales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego también tenemos que los carbohidratos simples se llaman monosacáridos. Y los monosacáridos se caracterizan por tener un sabor dulce y una alta solubilidad. Ahí sería alta, un pequeño error de dedo, solubilidad en el agua. Y en caso, digamos, contrario de los lípidos, pues estos lípidos son compuestos formados por grandes cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, en los cuales predominan los enlazos de tipo polar. Significa que hay bastante concentración de grasa, de colesterol, de triglicéridos. Luego tienen como función ser reservas energéticas. Entonces, esa reserva es la que te da ese equilibrio térmico de mantener esa temperatura corporal en tu cuerpo. Luego funcionan de protección, ya que recubren a los órganos protegiéndolos de impactos. E inclusive, pues, hasta de un golpe te pueden salvar. Entonces es necesario tener un poquito de grasita. Luego, pues, escribe la importancia de una buena alimentación con respecto al consumo de cantidades adecuadas de carbohidratos y lípidos. Pues, en caso de los carbohidratos, pues, estos proporcionan al organismo las vitaminas esenciales, minerales y una larga lista de importantes nutrientes. Son ricos en fibra que provee en el cuerpo de energía que necesita. Entonces, tenés que alimentarte de carbohidratos. Lípidos. Consumir lípidos regula el nivel de colesterol y previene enfermedades cardiovasculares. Incluirlos en tu dieta diaria ayudará al proceso del organismo y te aportará los nutrientes esenciales. Claro, no tenés que abusar tampoco ni del uno ni del otro, y peor de los lípidos, porque demasiada pues grasa o eh, eso en las arterias pues te va a obstruir el paso de la sangre, esa fluidez de la sangre sobre las arterias o las venas, y pues eso también te puede causar un infarto. Luego pues vas a investigar también en lista ejemplos de alimentos que usualmente tienes en tu casa y clasifícalos como carbohidratos o lípidos. Carbohidratos, ahí tenemos harina de trigo, que es la harina para hacer pan básicamente. Tenemos el pan blanco, arroz. Y ejemplos de lípidos, ahí tenemos el aguacate, aceite de soya, mantequilla, de todos esos que te aportan grasa, un poquito de grasita. Eh, y para los ejemplos mencionados dice clasifica los carbohidratos en simples o compuestos. Pues esto básicamente está sencillo, así es que solamente de volver a leer un poquito más y en el último ejercicio vas a tener que hacer básicamente un experimento. Aquí pues no viene la solución sugerida porque es mejor que lo hagas en base a la observación, así vas a ir anotando algunos elementos a considerar. ¿Y qué vas a necesitar? Vas a necesitar Lugol o tintura de yodo. Vas a necesitar 2 frutas de la misma especie, pero en 2 diferentes estados de maduración. 2 frutas básicamente, pueden ser 2 mangos, 2 peras, 2 manzanas, en diferentes estados de maduración. O sea, una fruta puede ser madura y la otra sazona. Harina de maíz, arroz o trigo, cualquiera de esos tipos de trigo, de harina. Luego vas a necesitar papa, yuca o camote, cualquiera de los tres, que son básicamente raíces. Y ahí está el procedimiento, vas a cortar el trocito de las frutas. Entonces esto lo vas a hacer en casa porque básicamente en base a la observación vas a completar lo que se te pida por ahí. Y además pues te invito a ver este enlace que está súper interesante si quieres profundizar un poco más el conocimiento sobre esta guía parte 1 sobre los carbohidratos y los lípidos. Así es que trata de hacerlo de la mejor manera y así vas a ir avanzando en esta recta final del primer trimestre
de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, octavo grado. Espero que esta socialización de la guía sea de mucha utilidad y nos encontramos en la próxima. Saludos y bendiciones.